Muy buenas noches, amados hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Les saludamos a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más estamos aquí listos para compartirles más mensaje de la bendita palabra de nuestro Dios. Todavía Dios tiene palabra para nosotros. Todavía Dios tiene mensaje para nosotros. Todavía Dios tiene que decirnos. Todavía Dios tiene que aconsejarnos. Todavía Dios está para alertarnos y para seguirnos llamando e invitarnos a cada día, pues a estar alertas y a estar apercibidos y a lograr esa vida realmente agradable delante de Dios, libre de engaño, mentira y falsedad, que triste y lamentablemente abundan en este mundo, y más ahora en este último tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. Amados hermanos, hermanas, en esta hora, en este momento, yo quiero compartirles un mensaje, creo que muy importante y de mucha relevancia, y que usted y yo deberíamos de prestar suma y gran atención para que esto, de lo cual hoy Dios a través de este mensaje, a través de su palabra, nos quiere alertar y advertir y a llamarnos a tener sumo cuidado y a estar sumamente a la expectativa y a luchar por tener esa visión espiritual de Dios, ese discernimiento espiritual de Dios. ¿Para qué? Para que no seamos engañados en el terrible engaño que en este último tiempo se está moviendo a lo largo y a lo ancho del mundo entero. Amados hermanos, hermanas, en esta hora y en este momento yo quiero compartir un mensaje que he titulado de la siguiente manera: cuidado con el engaño terrible de este último tiempo. Cuidado con el engaño terrible de este último tiempo que el mismo Jesús profetizó. Jesucristo habló de señales que se llevarían a cabo en los últimos tiempos, alertándonos de que Él vendría, o que más bien Él ya estaría a las puertas para venir por su iglesia, para venir por su pueblo. Y estamos viendo demasiadas señales llevándose a cabo, realizándose a lo largo y a lo ancho del mundo alrededor nuestro. Señales que nos están dando aviso de que Jesucristo hoy más que nunca está presto a venir por su iglesia. Pero hermanos, hermanas, una de las tantas señales que Él nos dejó ahí plasmadas en su palabra, que nos predijo, una de esas señales, o entre esas señales que Él dijo que se verían y se llevarían a cabo en el tiempo último, en el tiempo final, antes de su venida, esas señales contundentes que ya estamos viendo, que nosotros estamos siendo testigos de esas señales, pero entre todas esas señales está pasando algo muy terrible que parece que cubriendo la tierra, que parece que cubriendo el mundo, que parece que envolviendo a toda esta triste humanidad, y es el engaño, es la mentira. Por eso, hermanos, cuidado con el engaño terrible que de este último tiempo. Cuidado con el engaño terrible que se está moviendo en este último tiempo, tal cual Jesús lo profetizó, tal cual Jesús lo predijo. Esa es una contundente señal de que Jesucristo está a las puertas. El engaño está súper terrible.
Siempre ha habido engaño a lo largo y a lo ancho de las diferentes generaciones, a lo largo de los tiempos. Ha habido muchas señales llevándose a cabo y también mucho engaño. Pero en este último tiempo se están viendo señales más contundentes, señales más frecuentes. Cosas que antes no se veían, ahora se ven. Cosas que antes pasaban esporádicamente, ahora pasan continuamente y frecuentemente. Y el engaño también ha aumentado terriblemente. La mentira se mueve terriblemente. Y ahora más que nunca el engaño es más terrible. ¿Por qué? Porque el engaño se ha puesto una máscara, la cual le hace parecerse a la verdad, la cual la cual le hace parecerse como que es bueno y como que no es malo. Las cosas malas ahora parecen buenas. Las cosas malas ahora se ven como buenas. La mentira ahora se ve como verdad. Se necesita una lupa realmente con mucho aumento espiritual para poder distinguir la mentira y la verdad. La mentira está sumamente disfrazada y triste y terriblemente se está moviendo a nuestro alrededor y muy cerca de nosotros. Y si nosotros no tenemos sumo cuidado y suma relación con Dios, suma comunión con Dios, de nosotros mismos no podremos distinguir el engaño y la mentira que se mueve terriblemente alrededor nuestro. Por eso, hermanos, debemos de tener sumo cuidado de estar alertas, pedirle a Dios diariamente, sumamente, urgentemente, una visión espiritual súper clara. Un discernimiento espiritual súper claro. Que Dios nos dé realmente ojos espirituales para que no seamos engañados con el mundo. Para que no seamos engañados de Satanás. El engaño está ahora más que nunca súper terriblemente moviéndose a lo largo y a lo ancho del mundo. Dios mismo lo dice en su palabra ahí en el libro del profeta Isaías, capítulo 60, versículos 1 y 2. Dice el Señor, ya haciendo un llamado a su pueblo, a la iglesia, a sus hijos, y les dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y dice más el versículo 2 del capítulo 60 de Isaías: porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos. Cuando habla de tinieblas y oscuridad que cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, se está refiriendo a que el engaño sería terrible en el mundo entero, y más ahora en este último tiempo. Y sí o no, mira a su alrededor. Parece que todo es bueno, pero la mayoría no es bueno, pero parece bueno. Parece que todo es inofensivo, pero la verdad que no todo es inofensivo. Parece que todo es normal, pero no todo es normal. Hay cosas que se están viendo y experimentando y se están moviendo a nuestro alrededor. Cosas muy contrarias a la verdadera voluntad de Dios, a la verdadera palabra de Dios. Hay cosas que están pasando, cosas que están aconteciendo, cosas que están llevando a cabo, cosas que se están aprobando a lo largo y a lo ancho del mundo entero. Los gobiernos, los grandes del mundo están aprobando cosas que parecen buenas, pero la verdad que tienen un trasfondo malo y hasta maligno, hasta diabólico. El enemigo se está moviendo terriblemente y astutamente, haciéndose parecer como que es algo inofensivo. Y necesitamos demasiado
una real y plena visión espiritual, un real y pleno discernimiento espiritual. Y este solamente lo podemos tener cuando logramos tener una estrecha y real comunión con Dios, una buena y real comunión con Dios, amados hermanos, una íntima comunión con Dios. Es urgente que hoy usted procure esa comunión con Dios. Procuremos esa comunión con Dios para tener esa real visión de Dios, esa verdadera revelación de Dios, esa real inspiración de Dios, que el mismo Espíritu en nosotros, Él sea el que nos enseñe y nos muestre lo que realmente es la verdad y lo que realmente es la mentira. Es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a distinguir claramente la verdad y la mentira. Es el Espíritu Santo que nos va a ayudar a hacer diferencia realmente entre la verdad y la mentira, para que no seamos engañados y no seamos confundidos y no seamos engañados de Satanás. Jesucristo dijo, ahí en San Mateo capítulo 24, versículo 4 y 5, dice de la siguiente manera, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Miren lo premeditito que Jesús les dice a sus discípulos antes de mencionarles las demás señales de las cuales les iba a hablar y les iba a alertar y advertir a sus discípulos. Les alerta del terrible engaño que se enfrentaría, que se viviría, que se experimentaría. Un engaño súper terrible. Un engaño súper difícil de distinguir, difícil de poder detectarlo como engaño. Dijo Jesús, les dijo, mirad que nadie, pero nadie os engaña. Dice más el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Todo el mundo parece hablar de Cristo. Y parece que todos los predicadores dicen estar ungidos por Dios. Cristo significa ungido. Y hay muchos llamándose de diferentes nombres sacados de la Biblia y presentándose como los ungidos de Dios. No se dicen que son el Cristo directamente, pero se dicen los ungidos. Y el único real ungido de Dios fue Cristo, el cual ya vino a este mundo hace más o menos como 2000 años. Él fue el real ungido de Dios. Él fue el real Cristo. Él fue el real Salvador del mundo. Pero ahora se mueven muchos presentándose como los salvadores del mundo, como los que realmente van a ayudar a la humanidad, como los que realmente van a ayudar al mundo a salir de las guerras, de la miseria, de lo que se está viviendo terriblemente. Pero es pura falsedad y puro engaño. Y ahora hay cosas que se están legislando y que se están aprobando en los diferentes países a lo largo y a lo ancho del mundo, y que al final se van a hacer ley para que todo el mundo las practique, las obedezca y las viva, quiera o no quiera más adelante. Hermanos, ahora el espíritu engañoso de Satanás, del enemigo, ha cambiado su estrategia. El enemigo ya está bien claro que nosotros ya sabemos bien identificar esas cosas que son malas, y sabe bien que nosotros los cristianos ya no vamos a caer en ellas porque ya las conocemos bien, ya las tenemos bien claras a nuestros ojos. Hemos entendido todas esas cosas que son malas, pero ahora ha cambiado su estrategia y ahora con las mismas cosas buenas nos está tratando de privar de lo principal.
ahora con las mismas cosas buenas, está tratando de ocuparnos tanto en ellas, tanto de absorbernos todo el tiempo, para que ya no tengamos tiempo de relacionarnos con Dios y tener esa comunión con Dios, para lograr esa revelación de Dios, para lograr esos ojos espirituales de Dios en nuestra vida, para lograr esa visión espiritual de Dios en nuestra vida. Amados hermanos, cuidado con el engaño terrible de este último tiempo, el cual Jesús mismo nos lo profetizó hace más o menos como 2000 años. Y Jesús les dijo a sus discípulos: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Muchos predican en el nombre de Cristo, muchos hablan en el nombre de Cristo, muchos con sus labios ponen a Cristo por delante, pero no lo llevan en su corazón. Solamente es el nombre de Cristo que llevan en sus labios, pero no llevan a Cristo en sus corazones. Solo usan el nombre de Cristo como escudo para que la gente les crea, para que la gente lo tome como verdad, para que la gente lo tome como que esto viene de Dios. Pero no todo lo que ahora se está haciendo en el mundo y hablando en el mundo en nombre de Cristo realmente viene de Dios. Muchos están tomando el nombre de Cristo solo como escudo y en vano. Están nombrando el nombre de Cristo y como que viene el nombre de Cristo, pero están pisoteando triste lamentablemente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante y urgente que procuremos un oído realmente afinado espiritualmente, un oído abierto espiritualmente. Pedirle a Dios mucho que nos despeje nuestros oídos de toda sordera espiritual, para que sepamos discernir también las voces de quién realmente está hablando en esa persona, en ese hombre, esa mujer. Porque hay 3 tipos de voces que se oyen en este mundo últimamente. 3 voces que creo que por inspiración de Dios debemos de identificar. La real voz de Dios es la principal y la primera, pero luego está la voz humana, la voz de los hombres, la voz que viene solamente por ideas de hombres, por pensamientos de hombres, por sentir de hombres. Es la segunda voz. Pero esta voz ya no es la principal, porque es voz humana, es voz con ideas humanas, es voz con pensamientos humanos. Pero triste lamentablemente ahora en este tiempo se ha estado mixturando o mixteando la voz humana con la voz de Dios. O a la voz humana se le está poniendo como escudo el nombre de Cristo, el nombre de Jesucristo. Y cualquier cosa que se habla o se dice, se acaba diciendo, esto es palabra de Dios, cuando la verdad no es palabra de Dios. Es palabra de hombres, es palabra humana. La palabra de Dios verdadera tiene demostración del Espíritu y del poder de Dios. La palabra de Dios es confirmada por el mismo Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo algo muy importante: y ni mi palabra ni mi predicación son con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder de Dios, para que la alteza sea del poder de Dios y no de los hombres. Ahora los seres humanos hablan de sí mismos, escudándose en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, pero luego, si profundizamos cómo hablan y qué hablan y cómo lo hablan, nos damos cuenta que están buscando su propia gloria, su propio beneficio. Están buscando ser halagados y reconocidos ellos, no tanto Jesucristo. Su mensaje realmente no es cristocéntrico. Hablan de Cristo, pero muy esporádicamente en lo que hablan. A veces llegan a hablar más de ellos y más de otras cosas que de Cristo mismo.
cuando en nuestros mensajes que realmente vienen de Dios, el que debe estar nombrado y renombrado y repetidamente es Jesucristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a Él se le debe dar la gloria, la honra, la alabanza y los créditos, y a Él es al que debemos procurar que todos conozcan, que todos puedan lograr tener un buen encuentro con Él, no tanto con nosotros, no que nos conozcan a nosotros, no que conozcan nuestra religión, no que conozcan nuestra denominación, no. Lo que nos debe urgir e interesar urgentemente es que la gente conozca a Jesucristo y lo acepte como su único y suficiente Salvador. Lo demás es secundario, si es que es necesario que sea secundario. Por eso es importante que nosotros le pidamos a Dios que nos haga realmente espirituales, con una real visión espiritual y un real discernimiento espiritual, y que no nos dejemos engañar, porque el engaño está moviéndose en el mundo terriblemente y algunos ni siquiera lo perciben, ni siquiera lo captan, ni siquiera lo detectan. Y el engaño se está moviendo demasiado cerca de nosotros y terriblemente. Si es que no, a veces casi nos alcanza, o a lo mejor hasta nos ha alcanzado. La tercera voz es la voz del maligno. El apóstol Pablo a Timoteo lo dijo, que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y hasta doctrinas de demonios. Óigalo bien, oiga, qué terrible. Las doctrinas de demonios falsas, disfrazadas de buenas, disfrazadas como que vienen de Dios, disfrazadas como que son inspiración del Espíritu Santo. La realidad es que el trasfondo no es realmente de Dios. El trasfondo es diabólico. El trasfondo es malvado. En el trasfondo hay planes malignos, malvados, diabólicos, de destrucción, de maldad. Cuidado, hermanos. Cuidado con el engaño terrible que de este último tiempo. Cuidado con el engaño terrible que nos ha tocado a nosotros ver moverse alrededor nuestro, a lo largo y al ancho del mundo en este último tiempo. Cuidado, hermano. Metámonos mucho con Dios. Metámonos mucho en comunión con Dios. Llenémonos del poder del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos dé esa clara revelación de Dios. Y el mismo Espíritu Santo sea el que nos revele las voces y nos haga discernir las voces que podemos, o que que escuchamos a nuestro alrededor. 3 voces se oyen en el mundo en este último tiempo. Siempre se han oído, pero ahora la primera y la segunda voz parece que resuena más. La voz humana y la voz diabólica. Y parece que la real voz de Dios se está tratando de ocultar, se está tratando de opacar, se está tratando de silenciar, se está tratando de apagar. Y en el mundo lo que parece estarse procurando es quedarnos solo con la voz humana y la voz diabólica. Cuidado, hermanos, de verdad. Jesucristo nos está diciendo, mirad que nadie os engañe, no se dejen engañar. No se dejen confundir, dice el Señor. Pero para esto hay que buscar mucho la presencia de Dios para nuestras vidas. Mire lo que dice el versículo 24 de este mismo capítulo 24 de San Mateo. Dice el versículo 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, a los escogidos. Oiga lo que terrible. Hasta el más espiritual tiende a ser engañado. Y algunos que eran demasiado espirituales
que eran demasiado entregados, que eran demasiado de oración, de ayuno, de búsqueda de Dios. Por ahí en un pequeño descuidito les ha prendido el engaño de la mentira y ahora le llaman verdad a ese engaño, esa mentira que ahora profesan y hasta predican. Cuidado, hermanos. De verdad que debemos tener sumo cuidado y no descuidar nuestra relación con Dios. No descuidar nuestra comunión con Dios. No descuidar nuestra intimidad con Dios, porque con poquito que la descuidemos, la Biblia dice, el apóstol Pedro dijo, que dice la palabra del Señor, que nuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor nuestro, buscando a quién devorar, buscando cómo devorarnos, nomás esperando una pequeña oportunidad, un pequeño descuidito, para que Él pueda hacer de las suyas con nosotros, para que Él pueda engañarnos, confundirnos y hasta destruirnos. Cuidado, hermanos. No descuidemos la vida de oración. No descuidemos nuestra comunión con Dios. No descuidemos nuestra relación con Dios. No, hoy más que nunca, cuidemos nuestra comunión con Dios y reforcémosla más cada día. Orando más, ayunando más, humillando más nuestro corazón delante de Dios, humillando más nuestra vida ante la presencia de Dios, buscando llenarnos cada día más del poder real del Espíritu Santo, asegurándonos de que nuestra vida no sean emociones a las que le llamemos presencia de Dios, no, sino que nuestra vida no sea en emoción de lo que vivamos, sino que vivamos la real presencia de Dios moviéndose en nuestras vidas verdaderamente. Y es el Espíritu Santo en nosotros será el que nos ayudará a no ser engañados, nos revelará la verdad de lo que estemos oyendo o mirando y nos ayudará a tomar la decisión correcta ante lo que estemos oyendo y ante lo que estemos mirando. Y no nos dejará el mismo Espíritu Santo ser arrastrados y cubiertos por el engaño y la mentira del enemigo. Jesucristo ahora nos está diciendo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos falsos cristos, vendrán muchos en mi nombre, dice el Señor, vendrán muchos vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces, vendrán muchos presentándose como realmente ayudadores, como buenas personas, como que realmente vienen de parte de Dios. Pues dice el Señor, no se dejen engañar. Ustedes aprendan a escuchar la real voz del buen pastor. Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y dijo el Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y ellas al oír tan solo mi voz, reconocen mi voz y me siguen, dijo el Señor. Aprendamos a reconocer la voz del verdadero buen pastor. Aprendamos a oír realmente y reconocer la verdadera voz del buen pastor. Las ovejas, cuando les habla otro que no es el pastor, no le hacen caso. Tan solo con la voz saben reconocer realmente quién es su verdadero pastor, las ovejas. Así nosotros, hermanos, pidamos a Dios que nos dé un oído realmente ungido por Dios, afinado, un oído bien destapado, bien libre de sordera, para que podamos realmente lograr reconocer cuando Dios nos habla y cuando no es Él. Se oyen muchas voces alrededor nuestro, escuchamos muchas voces, pero digámosle a Dios que nos ayude a saber reconocer las voces de realmente quién es el que habla. Y también digámosle que nos ayude a ver bien claramente, para que no seamos engañados con todo lo que vemos y no aceptemos todo lo que vemos. Y sepamos aceptar lo que realmente viene de Dios, es verdadero. Y sepamos rechazar lo que realmente no viene de Dios. Y no nos vayamos a engañar aceptando lo que no es de Dios y rechazando lo que es de Dios. Porque eso es lo que está pasando últimamente. Muchos a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Muchos a la verdad le están llamando mentira y a la mentira le están llamando verdad. Si alguien de verdad les habla y les predica la verdad, si alguien obra la verdad, lo están llamando mentira.
mentiroso y falso. Pero si alguien obra la mentira disfrazada, el engaño disfrazado, y lo habla, lo predica, y lo obra y lo vive, a ese hasta lo aplauden y dicen, oh, hasta lo admiran, y lo reconocen y lo ponen alto. Por eso dije hace un momento, lo que se parece que en el mundo se está procurando es opacar la voz de Dios, silenciar la voz de Dios, y que quede solo la voz humana y la voz del enemigo. Pero que Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude. Quiero leer otra parte de la Biblia, hermanos, que se encuentra ahí en 2 Corintios, que de veras deberíamos de tener sumo cuidado. 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 y 14. Desde 13 al 15. Leemos 2 Corintios capítulo 11, 13 al 15. Si usted tiene su Biblia, léala conmigo. Lea conmigo la palabra del Señor y vea cómo el Señor nos habla bien claro para que no seamos realmente engañados, que tengamos sumo cuidado, que estemos bien abiertos nuestros ojos, bien alertas, bien a la expectativa, viviendo una vida de real intimidad con Dios en oración, para que tengamos real revelación de Dios, de su Espíritu Santo. 2 Corintios 11, 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es maravilla si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo bien será conforme a sus obras. Mire, lea profundamente esta parte escritural. 2 Corintios 11, 13 al 15. Por ahí decimos algo nosotros, un dicho, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que oímos es de Dios, cuidado. No todo lo que vemos es de Dios. A veces alguien piensa que el enemigo se le va a presentar con cola y con cuernos, todo horrible y espantoso. No, hermanos. El enemigo no se nos va a presentar así. El enemigo se nos va a presentar de una forma hasta agradable. El enemigo se nos va a presentar de una forma amable. El enemigo se nos va a presentar de una forma amorosa, falsamente, pero así se va a presentar. Se va a presentar como un real y verdadero cristiano. Se va a presentar como un real y verdadero hijo de Dios, aunque no lo va a ser, no lo es. Se va a presentar como un real y verdadero siervo de Dios. No, hombre, y con unas palabras tan convincentes, tan convencedoras, con unas palabras tan elocuentes, tan afinadas, con unas palabras o expresiones tan bien acomodadas. Nos va a hablar con una labia, pero que si nosotros no estamos bien fundados y cimentados en Dios, sí es capaz de engañarnos. Por eso Jesucristo dijo que debemos tener sumo cuidado, porque es posible que el engaño sea tan terrible y tan disfrazado y tan parecido a la verdad, que es posible que sean engañados los mismos escogidos, aquellos que son realmente espirituales. Por eso usted no se confíe, aun cuando usted se cree y se sienta tan espiritual, no se confíe. Métase más con Dios. Revístase más de Dios. Revístase más del Espíritu Santo. Porque Satanás se le va a presentar a usted de la manera que usted menos lo imagine. Y se va a acomodar entre usted y tal vez hasta en usted de una manera muy indefensa, al menos a su vista humana. Y si usted y yo somos ingenuos, si usted y yo no vemos bien espiritualmente, si usted y yo estamos ciegos o medio cegados espiritualmente, vamos a decir, esto pasa. Vamos a decir, esto no creo que sea malo. Esto yo creo que viene de Dios. Asegúrese usted de que venga de Dios y no rechácelo.
Por eso siempre yo he aconsejado, y me lo digo yo a mí mismo, no aceptemos las cosas a la ligera, ni las rechacemos a la ligera. Antes de aceptar o rechazar, vayamos a consultar a Dios, a preguntarle acerca de lo que pensamos aceptar o de lo que pensamos rechazar. Consultemos a Dios acerca de todas las cosas que pensemos aceptar o rechazar. Vayamos a Dios. Antes de aceptar, oremos el mayor tiempo posible, pidiéndole a Dios inspiración, dirección y revelación de Él para aceptar o para rechazar. No tomemos las cosas a la ligera. No tomemos las cosas precipitadamente. No decidamos precipitadamente o a la ligera. No. Antes de decidir y de elegir y determinar, antes de tomar cierta decisión, cierta determinación para algo o para con alguien, antes de todo eso, vayamos a consultar a Dios ahí de rodillas, humillándonos y quebrantándonos ante su presencia, para que Dios mismo, por su Espíritu Santo, nos dé real inspiración y real revelación de Dios, que Él nos diga qué hacer, Él nos diga qué determinar, Él nos diga qué decidir. Después de todo, que sea Él decidiendo por nosotros y no nosotros. Después de todo, al final Él sea determinando por nosotros y no nosotros. Por eso, hermanos, cuidado, cuidado. Vivimos tiempos finales, vivimos tiempos peligrosos, así lo llama la Biblia. Vivimos los últimos tiempos, cuando el enemigo, cuando Satanás sabe que le queda poco tiempo y está haciendo hasta lo máximo, hasta lo último, por engañar a todo el mundo y hasta los cristianos y hasta los más espirituales. Por eso le invito a que usted no se confíe ni se autoconfíe. Si usted se cree o se siente espiritual, no se confíe, no se confíe, no, hermano, no deje menguar su oración, al contrario, auméntela. No deje que su tiempo de oración y de entrega hacia Dios mengue, no, al contrario, auméntela. Aumente su oración, aumente su tiempo con Dios. Y no mengue, no. Tenemos que ir hacia arriba y no hacia abajo. Tenemos que buscar más unción de Dios, nueva y fresca cada día, y no debemos descuidarla. Debemos de procurar de que no vayamos a contristar al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, porque lo podemos contristar tan solo con empezar a desinteresarnos en buscar, como debiéramos buscar, siempre la presencia de Dios. Tan solo con eso pudiéramos contristarlo. Tan solo con menguar pudiéramos contristarlo. Y pudiera llegar a eso de nosotros el Espíritu Santo. Y entonces si nos quedamos a la deriva y nos quedamos indefensos, entonces el engaño podrá llegar hasta nosotros, hasta meterse en nosotros y arrasar con nosotros. Pero que Dios nos ayude. Ocupémonos de nuestra salvación con temor y con temblor, hermanos. No descuidemos la presencia de Dios de nuestra vida. No permitamos que la presencia de Dios se vaya de nuestra vida. No provoquemos a que la presencia de Dios se tenga que ir de nuestras vidas por alguna mala acción, por algún mal proceder, por alguna mala palabra, por algún mal pensamiento, por algún mal sentimiento, por alguna mala obra, o por cualquier cosa que no vaya a agradar a Dios. Tengamos sumo cuidado. Porque no solo pecamos solo con hacer cosas malas, también pecamos con no hacer lo que Dios nos manda hacer. También con eso pecamos y también con eso contristamos al Espíritu Santo. Por eso es tiempo de que vivamos alertas y que no descuidemos por nada del mundo nuestra comunión con Dios y que la procuremos más todavía. Que redoblemos esfuerzos para buscar más y más la presencia de Dios y llenarnos más y más del poder del Espíritu Santo, porque los días, conforme van pasando, irán de mal en peor
y serán más difíciles y cada día más peligrosos y más confusos y más llenos de engaño. Pero nosotros, si estamos cimentados en la verdad, llenos de la verdad, el engaño, la mentira, la confusión no podrá arrasarnos, no podrá alcanzarnos, no podrá con nosotros. Y nosotros como que tenemos la verdad en nosotros, tenemos que levantar la bandera de la verdad para ayudar a otros a no dejarse engañar. Y a los que ya se dejan engañar, ayudarlos a salir del engaño. Debemos ser luz del mundo, sal de la tierra. Por eso Jesucristo, más bien Dios dice en su palabra, Isaías 61, levántate y resplandece. Levántate y resplandece. No te quedes cruzado de brazos, ni sentado, ni dormido. Levántate y resplandece. Actívate en Dios. Actívate espiritualmente. Actívate. Actívate con la presencia de Dios. Levántate y resplandece. Porque ha venido tu nombre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y mire por qué dice que te levantes o que nos levantemos. Porque si no nos levantamos, dice que nos va a arrasar las tinieblas y la oscuridad. Porque aquí que tinieblas cubrirán los pueblos. Porque aquí que tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad los pueblos. Pero dice, mas si tú te levantas, sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y dice más adelante, y hasta gentes vendrán a ti, a causa de la luz de Dios que se verá en ti, que habrá en ti, que brillará en ti a través de ti. Nosotros tenemos que brillar, y hoy más que nunca, cuando la oscuridad y las tinieblas se hacen más densas en el mundo, hoy más que nunca usted y yo tenemos que brillar con la luz de Dios en nuestras vidas, con la luz de Dios en nuestros corazones. No debemos dejar opacar la luz de Dios en nosotros, no debemos permitir que el enemigo oscurezca nuestras vidas con su engaño, su mentira y su falsedad. No, hermanos, vistámonos de las armas de luz, vistámonos de las armas de justicia, vistámonos de las armas de Dios. Llenémonos del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. La Biblia dice, Jesucristo dijo que Dios no da su Espíritu con medida, sino que lo da abundantemente. El que quiera, Dios le dará. El que busque, Dios le dará de su Espíritu abundantemente. Solo hay que buscarlo, hay que anhelarlo, hay que desearlo, hay que procurarlo. Dijo el Señor Jesucristo que si nosotros sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, siendo malos, si nosotros como padres humanos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que lo pidieran de Él. Hay que buscarlo, hay que pedirlo, hay que demostrar que estamos sumamente interesados en la presencia de Dios, en el Espíritu Santo, para que este opere y se mueva en nosotros plenamente, enteramente. Hermanos y hermanas, cuidado con el engaño terrible de este último tiempo que nos ha tocado vivir, que Jesús mismo lo profetizó. Cuidado, alertas. Hermanos, les digo con este mensaje que espero que a usted le lleve a tener cuidado, a reflexionar, a recapacitar, y que a usted le lleve a tomar cartas en el asunto y a activarse en Dios, a buscar sumamente con urgencia la presencia de Dios y llenarse del Espíritu Santo para que usted no vaya a ser engañado. Y llenémonos de Dios para que nadie seamos engañados, porque todos estamos aquí y no estamos exentos de ser engañados. Un pequeño descuidito bastaría, un pequeño relajar bastaría, un pequeño conformismo bastaría, una pequeña desidia bastaría para que el enemigo nos tome cierta ventaja. Pero no, hermanos, hoy más que nunca vivamos alertas a la expectativa y buscando cada día, en vez de menguar, crecer, en vez de bajar, escalar hacia arriba y estar cada día más cerca de Dios, viviendo una real e íntima comunión con Dios a través de la oración, llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios. Hermanos, que Dios los bendiga y los guarde. Si Dios presta la vida, nos vemos en otra ocasión. Si no, nos vemos en el cielo. Preparémonos porque Cristo viene. Y usted, hermano, alerta, hermana, alerta. Estemos despiertos espiritualmente. No nos dejemos
anestesiar por el enemigo. No nos dejemos dormir por el enemigo. No, hermanos. Velemos y seamos sobrios. Estemos bien despiertos, bien alertas. Que el enemigo no encuentre ninguna forma ni ningún momento poder anestesiarnos o adormecernos. No, hermanos. Que siempre estemos bien activos espiritualmente. Que siempre estemos bien en movimiento espiritualmente de verdad. Que siempre estemos en Dios, teniendo clara visión y revelación de Dios y real discernimiento de Dios en nuestras vidas. Y que podamos siempre distinguir la realidad de lo que oímos y de lo que vemos. Y podamos aceptar o rechazar correctamente. Que podamos distinguir cuando sea Dios hablando. Nosotros caigamos postrados hasta el polvo, humillados ante Dios y su palabra que estemos escuchando. Pero cuando sea voz humana, hay que desecharla. No hay que prestarle demasiada atención, porque puede venir con engaño o mucho engaño. El apóstol Pablo dijo por ahí algo muy importante que usted debe tomar en cuenta. Examínenlo todo, retenga lo bueno. Quiero decir, examínenlo todo, retenga lo bueno y lo malo, deséchenlo. Eso debemos saber hacer. Pero que no nos equivoquemos. Vayamos a rechazar lo bueno y lo malo lo está aceptando. Por eso busquemos en Dios una real, verdadera visión espiritual, un real y verdadero discernimiento espiritual. Y si es el enemigo, si es una voz diabólica directa del mal, tengamos el poder de Dios, la autoridad, no solo para reconocerla, sino para rechazarla y reprenderla en el nombre de Jesucristo. Y nosotros no nos dejemos engañar. Que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones, porque estamos bien abiertos nuestros ojos espiritualmente y estamos bien abiertos nuestros oídos espiritualmente. Pero solamente así podremos distinguir las voces y lo que vemos, si es de Dios realmente o no es de Dios. Hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Buenas noches, hasta la próxima. Si os pasa la vida, que descansen, que Dios sea con ustedes y con sus familias, y que los bendiga grande y abundantemente. Hasta la próxima, si Dios así nos lo concede, nos lo permite. Amén.